Buenas, soy Alfonso y hoy vamos a ver la cuarta parte sobre el pretérito imperfecto. Bienvenido a nuestros cursos de Español Básico 2. Empecemos. Hoy también vamos a tener un diálogo, una gramática y un poco de vocabulario. Nuestro diálogo de hoy. Jaime, ¿cómo te divertías cuando eras joven? Jaime, ¿cómo te divertías cuando eras joven? A menudo conducía el coche de mi padre y salía con mis amigos a pasear por el pueblo o íbamos al cine. ¿Y a qué escuela ibas? Iba a la escuela del pueblo. Era una escuela antigua y pequeña. Siempre llevaba un uniforme azul y todas las mañanas mi madre se enfadaba conmigo porque no quería ponérmelo. Mi madre casi siempre tenía que mojar mi cara con agua fría para despertarme, para así ir a la escuela. Este texto, en comparación con los que hemos venido haciendo últimamente, es mucho más complicado. Quiero que por favor presten mucha atención y empiecen a usar este tipo de oraciones. Veamos una vez más. Ahora sí. Jaime, ¿cómo te divertías cuando eras joven? A menudo conducía el coche de mi padre y salía con mis amigos a pasear por el pueblo o íbamos al cine. ¿Y a qué escuela ibas? Iba a la escuela del pueblo. Era una escuela antigua y pequeña. Siempre llevaba un uniforme azul. Y todas las mañanas mi madre se enfadaba conmigo porque no quería ponérmelo. Mi madre casi siempre tenía que mojar mi cara con agua fría para despertarme para ir a la escuela. Estos nuestros diálogos son mucho más largos y son mucho más complicados estructuralmente. A mí, para empezar, me gustaría felicitarlos por haber llegado tan lejos en tan poco tiempo. Veamos pues nuestra gramática. Una vez más, ¿qué es el pretérito imperfecto? ¿Cómo describir acciones habituales del pasado? Vamos a ver para eso nuestros marcadores de tiempo. Algunos verbos. Muy bien. Ahora, veamos con un poco de detalle. El imperfecto presenta hechos no terminados en un momento del pasado. Cuando usamos el presente, estamos dentro de una escena actual, describiendo lo que pasa en este momento. Muy bien. Con el imperfecto, trasladamos este punto de vista al pasado. Nos situamos en una escena del pasado y describimos lo que pasaba en aquel momento. Esa es la idea del imperfecto. Es describir la escena de ese momento de la mejor manera posible y cambiando solo los verbos. Muy bien. Por ejemplo,
Era viernes. Carlitos estaba mirando una película de acción cuando sonó su móvil. Muy bien. Era, estaba, sonó. Este sonó. Vamos a ver ahora. Pero dense cuenta ustedes que una acción en el pasado siempre permanece en el pasado. Sobre todo si es el imperfecto. Entonces, toda esa acción está en el mismo tipo de conjugación verbal. Otro ejemplo. Normalmente el profesor nos ponía muchos deberes. Nos daba muchos deberes. Nos ponía muchos deberes. Esta oración está muy clara y quiero resaltar el uso del y ir en los verbos cuando se omite esa parte y se coloca una IA. Nunca olviden que esta I siempre lleva un acento. Muy bien. Otro ejemplo. Juan siempre cogía el autobús para ir a trabajar. Veamos pues ahora cómo se usan estos marcadores temporales. Vamos a dividirlo en grupos. En el primer grupo vamos a ver antes. La palabra antes indica un momento indefinido del pasado, en contraste con el presente. Es un momento que no está definido, es simplemente antes. ¿Sí? Veamos. Antes fumaba mucho. Ahora ya no fumo. Ese antes no está claro dónde ni cuándo empieza, tampoco cuándo termina. Entonces, es una palabra un poco difusa que nos habla del pasado. Antes fumaba mucho. Ahora ya no fumo. Muy bien. Siempre es con un contraste en el futuro. Ahora, nuestro grupo 2 son palabras que expresan la habitualidad de la acción en un periodo de tiempo. Esto es, a veces, todos los domingos, casi siempre, todas esas palabras expresan una habitualidad que se repiten con frecuencia en el tiempo. Muy bien, son palabras o conjuntos de palabras que marcan la frecuencia de una acción. Como por ejemplo, cuando era pequeña iba al campo con mi familia todos los domingos. Todos los domingos es una palabra que marca un hecho que se repite. En este caso, todos los domingos. Estas expresiones iban siempre a marcar la frecuencia. Muy bien. A veces, cuando llovía, nos quedábamos en casa y jugábamos cartas. A veces, a veces es de una manera no tan frecuente, pero sí que se ha repetido más de una vez. A veces, cuando llovía, nos quedábamos en casa y jugábamos cartas. Muy bien. Ahora, de nuevo, otro ejemplo. Esta vez con casi o con casi siempre. Yo perdía casi siempre porque tenía muy mala suerte. Podemos unir el ejemplo de las cartas, el ejemplo anterior, y ponerlo con este. Yo perdía casi siempre porque tenía muy mala suerte. Muy bien. Perdía. Ahora,
Otros marcadores del pretérito perfecto son siempre, casi siempre, todos, como por ejemplo todos los días, todos los meses, todos los domingos, todos los años, todos los siglos. Este todos es un marcador del pretérito imperfecto. Por favor, cuando vean una oración con este tipo de marcadores, se van a dar cuenta ustedes por qué son del pretérito imperfecto. Y la respuesta es: todos hablan de acciones que han durado y han tenido una continuidad en el pasado. Siempre jugaba a las cartas, casi siempre perdía. Jugábamos todos los domingos. Muy bien. Ahora, también, como ustedes saben, se pueden escribir todas las semanas, todas las mañanas, todas las noches, todas las tardes. Y otros también muy usados son normalmente y con frecuencia. Este con frecuencia indica que una acción se ha repetido varias veces en el pasado. A menudo, a veces, casi nunca, nunca, todos estos son marcadores del pretérito imperfecto. Acostúmbrense a ellos. Un ejemplo. Mi anterior jefe era muy estricto. A menudo criticaba mi trabajo. Primero, les explico qué significa la palabra estricto. Estricto significa muy recto, que no tiene lugar a movimiento, que no da lugar a otro tipo de opiniones. Una persona estricta es una persona que cumple todas las reglas a todo momento y sin lugar a dudas. Mi anterior jefe era muy estricto. A menudo criticaba mi trabajo. A menudo es frecuentemente. Entonces, esto significa que de una forma regular en el pasado, él criticaba mi trabajo. Otro ejemplo sería: Laura era muy seria. Casi nunca sonreía. El hecho de que Laura sonriese era bastante complicado. Entonces, casi nunca sonreía. Otro ejemplo sería: todos los años la familia de Juan celebraba Navidad con una rica cena. Sean ustedes un poco más astutos y entiendan si se celebra o no. Personalmente, cuando yo leo o escucho esta frase, la familia de Juan celebraba Navidad con una rica cena, implica que ahora ya no se celebra. Porque si queremos mantener esta continuidad todos los años, incluido este y el siguiente en el futuro, simplemente diríamos: todos los años la familia de Juan celebra Navidad con una rica cena. Presente, continuo. Hablamos del pasado y nos referimos al futuro. En este caso, todos los años celebraba. Era en el pasado. Muy bien, y teniendo en cuenta estos detalles, pasemos ahora a un poco de vocabulario. Nuestro vocabulario de hoy es, como ustedes ya saben, la palabra coche, masculino, con un sinónimo automóvil. Otra palabra nueva es pueblo. Pueblo es una estructura donde vive relativamente no mucha gente y está alejada un poco de los centros urbanos. El pueblo. El cine es donde se va a ver películas, generalmente con unas pantallas muy grandes, y se comen palomitas de maíz. Tenemos luego la escuela, que es donde se va a aprender. Tenemos el uniforme.
El uniforme es aquella ropa que todos llevan igual, como por ejemplo el ejército o el colegio, el uniforme. Y luego tenemos el verbo enfadarse. ¿Cómo se conjugan esos verbos que terminan en se? Yo me enfado, tú te enfadas, él se enfada. Y si esto fuera en el pretérito imperfecto, yo me enfadaba. Quitamos la AR y ponemos aba. Muy bien. Y veamos unas cuantas más. El agua. Esta palabra es muy peligrosa. El agua. Nunca la agua. El agua. Luego tenemos el verbo mojar, que es simplemente echar agua. Y la palabra frío. Hace mucho frío. Es el antónimo de calor. Muy bien, espero que les haya quedado un poco más claro cómo es el pretérito imperfecto. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.